En los últimos momentos de su vida, el Papa Francisco no estaba rodeado de líderes mundiales ni de ceremonias grandiosas, sino de un hombre sencillo que, con una cruz en mano y una conexión profunda, se convirtió en su ángel guardián. Esta es la historia de una amistad que trasciende el poder y la dignidad, revelando la humanidad que nos une en los momentos más oscuros. Algunos lazos trascienden títulos y estatus, revelando la profunda humanidad que nos conecta a todos. En los últimos momentos de la vida del Papa Francisco, no fueron los líderes mundiales ni las ceremonias religiosas lo que más importó. Fue una despedida simple y sentida hacia el hombre que se había convertido en su ángel guardián. Esta es la extraordinaria historia de la amistad entre uno de los líderes espirituales más influyentes del mundo y su dedicado enfermero, Massimiliano Strappeti. Sus últimos momentos juntos revelan una poderosa verdad sobre la gratitud, la lealtad y lo que realmente importa en el final de la vida. Acompáñame mientras desvelamos esta conmovedora historia que pocos fuera de los muros del Vaticano han escuchado. Una historia que cambiará para siempre la forma en que piensas sobre la última despedida de la vida. La mañana del 21 de abril de 2025 comenzó, como muchas otras, en el Hospital Gemelli de Roma. Corredores tranquilos, el zumbido metódico de los equipos médicos y el suave caminar de las enfermeras cambiando de turno. Pero en una habitación en particular, una relación extraordinaria estaba a punto de llegar a su conmovedor final. A las 5:30 de la mañana, en la suave luz del alba, el Papa Francisco yacía en su cama de hospital, su cuerpo antes vibrante ahora debilitado por meses luchando contra una neumonía bilateral. Su respiración era dificultosa, su complexión pálida. Sin embargo, sus ojos, esos ojos tan expresivos que se habían cruzado con los de presidentes y mendigos por igual, permanecían alerta, enfocados en el hombre que apenas había salido de su lado en semanas. Ese hombre era Massimiliano Strappeti, un enfermero italiano de 56 años cuya conexión con el pontífice iba mucho más allá del deber profesional. Strappeti no era un enfermero cualquiera con más de 3 décadas de experiencia cuidando a papas. Sus hábiles manos y su corazón compasivo le habían otorgado un lugar único en la historia del Vaticano. Pero fue su relación con Francisco la que se convertiría en su legado más profundo. Su viaje juntos comenzó con fuerza 4 años antes, en julio de 2021, cuando el Papa Francisco se sometió a una cirugía de emergencia por una grave diverticulitis. La operación fue compleja, requiriendo la extirpación de parte de su colon. Muchos temían por la recuperación del entonces pontífice de 84 años, pero durante esos días críticos, fue Strappeti quien coordinó su atención con una dedicación inquebrantable. Una tarde, durante esa recuperación, mientras Strappeti ajustaba la línea intravenosa del Papa, Francisco lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Mirando directamente a los ojos del enfermero, susurró palabras que sellarían su vínculo. «Me salvaste la vida». Strappeti, siempre humilde, intentó desviar el elogio. Pero Francisco insistió. «No. Tú escuchaste cuando otros podrían haber esperado. Dios trabajó a través de tus manos». Desde ese momento, algo más profundo que el respeto profesional echó raíces entre ellos. Una amistad construida sobre la confianza, la vulnerabilidad y la admiración mutua. Francisco contaría más tarde a sus más cercanos asesores que Strappeti poseía el corazón de un verdadero sanador. Uno que no solo trata el cuerpo, sino que ve el alma. Al mirar atrás en el papado de Francisco, su elección de elevar a Strappeti al puesto de coordinador de su atención médica personal en 2022 revela mucho sobre sus valores. Mientras que los papas anteriores solían elegir médicos para este cargo, Francisco eligió a un enfermero, una decisión que reflejaba su compromiso de toda la vida de honrar a aquellos cuyo trabajo a menudo pasa desapercibido. En Massimiliano, Francisco dijo una vez durante una audiencia privada: «Veo el rostro de Cristo el Sanador, presente no en grandes gestos, sino en los actos cotidianos de misericordia». El vínculo entre estos dos hombres se fue fortaleciendo a través de pequeños momentos íntimos, rara vez vistos por el público. Cuando Francisco sufrió de ciática que le dificultaba ponerse de pie, fue Strappeti quien desarrolló una rutina de estiramientos suaves para aliviar su incomodidad. Durante los episodios de insomnio que atormentaban al pontífice, Strappeti a veces le leía en voz alta textos espirituales, su voz calmada un bálsamo para la mente inquieta de Francisco. En febrero de 2025, cuando la salud de Francisco sufrió un fuerte declive, fue Strappeti quien primero notó los cambios sutiles en su patrón de respiración e insistió en la atención médica inmediata. El diagnóstico confirmó neumonía bilateral, especialmente peligrosa para alguien de la edad de Francisco y con su historial de problemas respiratorios. Lo que siguió fue una dura hospitalización de 38 días que puso a prueba la resistencia de ambos hombres. A lo largo de esas largas semanas, Strappeti mantuvo una vigilancia casi constante.
Fuentes del Vaticano informan que a menudo dormía en un catre en la habitación del Papa, despertando ante el más mínimo cambio en su respiración. Vigilaba meticulosamente los horarios de la medicación, ajustaba los niveles de oxígeno, monitorizaba las constantes vitales y, quizás lo más importante, proporcionaba la presencia inquebrantable de un amigo. Hay algo sagrado en velar por los enfermos, le dijo Strappetti a un colega durante un raro descanso. No se trata solo de la medicina. Se trata de decir con tu presencia, no estás solo en esta oscuridad. Un momento especialmente conmovedor ocurrió a principios de marzo de 2025, unas 3 semanas después de esta hospitalización. Francisco había soportado una noche difícil de fiebre y tos. A medida que la luz de la mañana se filtraba por las persianas del hospital, tiñendo de dorado la habitación, el Papa parecía especialmente pensativo. Strappetti ajustaba sus almohadas cuando Francisco le agarró la mano con inesperada fuerza. «Eres mi ángel guardián, Massimiliano», dijo Francisco, su voz temblando levemente. «Dios te envió para guiarme a través de este valle». Strappetti, abrumado por la emoción, solo pudo asentir. Más tarde, confesaría a un compañero enfermero que se sentía indigno de tal confianza, pero decidido a honrarla con cada fibra de su ser. A finales de marzo y principios de abril, Francisco experimentó lo que parecía ser una recuperación. Su fiebre cedió, sus niveles de oxígeno mejoraron y los médicos hablaban con cautela sobre la posibilidad de enviarlo de regreso a su residencia en Casa Santa Marta, dentro del Vaticano. Durante este periodo, las conversaciones entre Francisco y Strappetti se hicieron más profundas. El Papa compartió recuerdos de su niñez en Argentina, sus primeros días como sacerdote y su inesperado camino hacia el papado. «Nunca quise ser papa», confesó una noche mientras Strappetti revisaba sus signos vitales. «Pero he tratado de ser el papa que Dios quería que fuera». Strappetti atesoró estas conversaciones, reconociéndolas tanto como un privilegio como una confianza sagrada. Aunque mantenía los límites profesionales, su relación había evolucionado hacia algo que trascendía los roles tradicionales de cuidador y paciente. Para mediados de abril, a pesar del optimismo médico, los más cercanos a Francisco comenzaron a notar señales sutiles de que él mismo sentía que su viaje terrenal estaba llegando a su fin. Comenzó a poner en orden sus papeles, escribiendo breves notas a amigos cercanos y pasando más tiempo en oración. Sin embargo, no dijo nada explícitamente sobre la muerte a quienes lo rodeaban, excepto, quizás, a Strappetti. «¿Crees que el cielo es hermoso?», le preguntó al enfermero una noche, mientras el hospital caía en el silencio. «Creo que es más allá de todo lo que podemos imaginar, Santo Padre», respondió Strappetti. Francisco asintió lentamente. «Yo también lo creo. Pero creo que los rostros que veremos allí serán aún más hermosos que el lugar en sí». El domingo de Pascua de 2025 cayó el 20 de abril. A pesar de su frágil condición, Francisco expresó un fuerte deseo de hacer una última aparición ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Sus médicos le desaconsejaron con firmeza, preocupados de que el esfuerzo pudiera ser desastroso para sus pulmones comprometidos. Fue Strappetti quien se vio atrapado entre la cautela profesional y la necesidad espiritual del Papa de conectarse con su rebaño una última vez. Esa mañana, mientras discutían la posibilidad, Francisco lo miró con ojos que reflejaban tanto determinación como vulnerabilidad. «¿Crees que podré hacerlo, Massimiliano?», preguntó. Strappetti estudió al hombre frente a él, físicamente frágil, pero espiritualmente radiante. Después de un momento de cuidadosa reflexión, respondió: «Si tomamos todas las precauciones, si lo mantenemos breve, y si estoy contigo en cada momento, sí, Santo Padre, creo que lo lograrás». Tomada la decisión, Strappetti organizó un nivel extraordinario de preparación médica. Arregló el oxígeno portátil, medicamentos de emergencia y un equipo de profesionales médicos estratégicamente posicionados a lo largo del recorrido. Personalmente, modificó el papamóvil para acomodar las necesidades médicas de Francisco sin que fuera evidente para el público. Lo que siguió fue un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Mientras el papamóvil recorría lentamente la plaza de San Pedro, la multitud, al principio murmurando sorprendida por la inesperada aparición, cayó en un respetuoso silencio. Francesco, visiblemente debilitado pero con los ojos brillando, levantó su mano en bendición. Su sonrisa, aunque fatigada, irradiaba una serenidad profunda. Strappetti permaneció discretamente en la parte trasera del vehículo, con su bolsa médica lista, sus ojos sin dejar al Papa ni por un segundo. Para la mayoría de los observadores, él era solo otro miembro del personal del Vaticano. Pero en realidad, era la única razón por la cual este último momento público fue posible. Al regresar al hospital, Francisco estaba exhausto pero satisfecho.
Mientras Strapari lo ayudaba a volver a la cama y reconectaba sus equipos de monitoreo, el Papa lo miró con los ojos brillando de emoción. Gracias por llevarme a la plaza, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Hoy viví. Strappetti, luchando por contener las lágrimas, simplemente respondió, siempre estaré aquí, Santo Padre. Ninguno de los dos sabía en ese momento cuán proféticas serían esas palabras o cuánto tiempo les quedaba. La mañana siguiente, el 21 de abril, comenzó. Como muchas otras, Strappetti llegó para su turno poco antes de las 5 de la mañana, revisó la ficha de Francisco y silenciosamente tomó su posición en la silla junto a la cama. El Papa dormía tranquilamente, su respiración más regular que en días anteriores. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Francisco se movió y abrió los ojos. Parecía momentáneamente confundido, luego se centró en el rostro de Strappetti. El enfermero notó de inmediato algo diferente. Un cambio sutil en el color de la piel del Papa, una ligera irregularidad en su patrón de respiración. Años de experiencia le dijeron que algo no estaba bien. Cuando Strapari estiró la mano para presionar el botón de llamada para convocar al doctor, Francisco experimentó lo que los funcionarios del Vaticano describirían más tarde como una enfermedad repentina, un derrame cerebral seguido de insuficiencia cardíaca. Los ojos del Papa se abrieron ligeramente, claramente comprendiendo lo que estaba sucediendo. En ese momento de claridad, entre la vida y su conclusión, Francisco reunió sus fuerzas restantes para un último y profundo gesto. Lentamente, levantó su mano temblorosa y la movió. No la tradicional ola papal que el mundo conocía desde los balcones y las procesiones, sino una despedida simple e íntima, del tipo que se ofrece solo a aquellos más queridos. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, se encontraron con los de Strappetti. Con una lucidez asombrosa, susurró sus últimas palabras. Abregado meu, amigo. Nos vimos na casa do pai. Thank you, my friend. I see you in the Father's house. Strappetti, con el corazón roto pero lleno de un amor inconmensurable, tomó la mano del Papa y respondió con voz firme, a pesar de sus lágrimas. Hasta entonces, Santo Padre, descanse en paz. Minutos después, Francisco cayó en un estado de inconsciencia. Cuando el personal médico adicional llegó, ya estaba haciendo la transición de este mundo de manera pacífica. Como más tarde informaría el Vaticano, todo sucedió muy rápidamente. No sufrió. Cuando la noticia de la muerte del Papa Francisco se esparció por el mundo más tarde ese día, los líderes mundiales expresaron sus condolencias. Multitudes se reunieron en la plaza de San Pedro y las campanas sonaron por toda Roma. Los comentaristas discutieron su legado de misericordia, su defensa de los pobres, sus esfuerzos por reformar la Iglesia y su énfasis en la protección del medio ambiente. Pero en un rincón tranquilo del Hospital Gemelli, Massimiliano Strappetti se encontraba solo junto a la ventana de la ahora vacía habitación, mirando cómo la luz de la mañana se filtraba sobre la cama desocupada. En su mano, sostenía la pequeña cruz de madera que el Papa Francisco siempre mantenía cerca. El Papa la había presionado en su palma durante esos últimos momentos, un regalo silencioso que no necesitaba explicación entre amigos. Lo que hace tan poderosa esta historia de Pope Francisco y Massimiliano Strappetti no es solo la conmovedora despedida final, sino lo que su relación representa. En un mundo obsesionado con el poder, el estatus y el prestigio, estos dos hombres, uno que se sentó en el trono de San Pedro y otro que dedicó su vida al servicio en los lechos de hospital, encontraron en el otro la expresión más pura de la conexión humana. Su historia nos recuerda que al final de la vida, los títulos caen. Lo que permanece es la autenticidad de nuestras relaciones, la gratitud que hemos expresado y el amor que hemos compartido. El Papa Francisco, quien durante su papado enfatizó la misericordia y la dignidad humana, encarnó estos valores hasta su último aliento a través de su relación con el enfermero que se convirtió en su amigo. Esa simple ola de despedida, no una bendición papal formal, sino una despedida íntima entre amigos, contiene una lección profunda para todos nosotros. Habla de la verdad universal de que nuestro legado más significativo no se construye a través de logros grandiosos o riquezas acumuladas, sino a través de las vidas que hemos tocado y los corazones que hemos sostenido. En ese momento sagrado entre Francisco y Strappetti, vislumbramos lo que realmente significa la gratitud y el coraje de decir adiós. Con gracia, vemos cómo una vida bien vivida concluye no con miedo, sino con paz, no con arrepentimiento, sino con agradecimiento por el viaje compartido. A medida que el sol seguía elevándose sobre Roma aquella mañana de abril, proyectando su luz cálida a través de la ventana del hospital y sobre la cama vacía donde el Papa Francisco había dado su último aliento, Massimiliano Strappetti finalmente se permitió llorar abiertamente. La cruz que sostenía, sencilla,
desgastada por los años de las oraciones del Papa, permanecería como su posesión más preciada, no como un relicario de un líder religioso, sino como un recuerdo de un amigo. En los días que siguieron, mientras el mundo lloraba al Papa y se preparaba para ceremonias funerarias elaboradas, Strappetti regresó a sus labores en el hospital. Muchos le preguntaron sobre sus experiencias con Francisco, hambrientos de historias internas o revelaciones dramáticas. Pero Strappetti hablaba poco sobre sus últimos momentos juntos, honrando la sagrada intimidad de esa despedida. Cuando compartió algo, fue solo, él me enseñó que la gratitud es nuestra oración más poderosa. Sus últimas palabras fueron, gracias. La historia de Pope Francisco y Massimiliano Strappetti nos recuerda que la verdadera santidad no se encuentra en grandes proclamaciones ni rituales elaborados, sino en una conexión humana genuina. Nos enseña que incluso aquellos que ocupan las posiciones más reverenciadas del mundo siguen siendo, en el fondo, simplemente humanos, con la misma necesidad de compasión, amistad y dignidad en sus últimos momentos. Quizá el legado más hermoso de su relación sea este. Nos muestra cómo vivir con gratitud y cómo morir con gracia. Nos recuerda que, sin importar nuestro estatus en la vida, todos somos, en última instancia, viajeros en el mismo viaje, fortalecidos por los compañeros que caminan a nuestro lado en ese último adiós. Esa suave ola y el susurro de un gracias que el Papa Francisco nos dejó no solo con la conclusión de su vida extraordinaria, sino con su última y quizás más importante enseñanza, que la gratitud trasciende incluso la muerte misma, convirtiéndose en un puente entre este mundo y lo que sea. Que haya más allá. Si esta historia ha tocado tu corazón como ha tocado el mío, por favor, considera dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Al compartir estas historias de conexiones humanas profundas, ayudamos a mantener vivo el espíritu de gratitud y presencia que el Papa Francisco encarnó a lo largo de su vida y en su hermosa y pacífica despedida. Recuerda, mientras navegamos por nuestros propios viajes, a veces las palabras más poderosas que podemos ofrecer a aquellos que nos han cuidado son simplemente gracias, amigo mío. Y a veces, el regalo más significativo que podemos dar es nuestra presencia hasta el final. Gracias por acompañarme en esta profundamente conmovedora historia. Hasta la próxima, que todos aprendamos a vivir. Y cuando llegue el momento de decir adiós, con la misma gracia, gratitud y paz que demostró el Papa Francisco en esos sagrados últimos momentos con su ángel guardián, Massimiliano Strappetti. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia para más historias impactantes y conmovedoras como esta. Nos vemos mañana con otro video.